Las subastas de volatilidad. En este capítulo vamos a ver en qué consisten las subastas de volatilidad. Es una peculiaridad del mercado español y la verdad es que es muy interesante descubrir en qué consisten. Vamos a ello. Lo primero que tenemos que tener en consideración son los rangos de los precios. Es decir, cada uno de los valores tiene un rango de fluctuación. ¿Qué consiste esto? Pues consiste en que, por ejemplo, vamos a centrarnos en el valor Telefónica. Telefónica tiene una oscilación más o menos del 5%. Esto no es real, esto es un ejemplo simplemente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Telefónica puede subir como mucho el 5% o puede bajar como mucho el 5%. ¿Y qué es lo que pasa cuando sube más o baja más del 5%? Pues que se producen una serie de subastas que vamos a ver a continuación. Pero lo importante es saber que cada uno de los valores que constituye el mercado continuo español y cada uno de los valores que constituye el mercado continuo de cada uno de los países tiene un determinado rango de fluctuación hacia arriba y hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, esta revisión de los valores es mensual. Cuando decía que cada uno de los valores tiene un rango de fluctuación, quiere decir que, por ejemplo, Telefónica tiene uno, Inditex tiene otro, Santander tiene otro, BBV tiene otro. Entonces, si es considerado un blue chip, es decir, uno de los valores con mucha capitalización que suben y bajan relativamente menos, ¿qué quiere decir? Que estos valores blue chips tienen un rango de fluctuación mucho menor que un valor que no es un blue chip. Un valor que está en el mercado continuo, no está en el IBEX, tiene un rango de fluctuación mucho mayor. Por ejemplo, tendría del 8, 10, 15%, en cambio Telefónica, que está dentro de los blue chips, tiene a lo mejor un 2, 3%. ¿De acuerdo? Entonces, lo que comentábamos, tiene una revisión mensual. Cada mes, Bolsa envía los rangos de fluctuación de cada uno de los valores. Los decide Bolsas y Mercados Españoles. Y, lógicamente, cuanto más capitalización tenga un valor, menos rango de fluctuación. Es decir, por ejemplo, Telefónica, lo que comentábamos antes, tiene un 2-3% de rango. En cambio, un Yastel, por ejemplo, a lo mejor tiene un 7, un 8%. Cuanto más peso tiene en el IBEX, menos rango de fluctuación tiene. ¿De acuerdo? Para resumir, se determina por valor, se determina con carácter mensual y los decide Bolsa. Bien, una vez que sabemos lo que son los rangos de fluctuación de cada uno de los valores, vamos a ver qué tipos de subastas nos podemos encontrar. El primer tipo de subasta es la subasta de apertura. La segunda subasta, la subasta de cierre. Eso lo vimos. Es decir, había una subasta de apertura, lo que es todo el desarrollo del mercado normal, y a las 17:30 se produce la subasta de cierre. La subasta de apertura va desde las 8:30 de la mañana hasta las 9. 9 más el periodo aleatorio. Y durante todo el desarrollo del mercado continuo, desde las 9 hasta las 17:35, se producen las subastas de volatilidad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos allá. Una subasta de volatilidad se produce en cualquier momento de la sesión abierta, es decir, desde las 9 de la mañana hasta las 17:30 en punto. Tiene una duración de 5 minutos. Siempre hay un periodo aleatorio de cierre. Nunca duran 5 minutos justos. Siempre hay un periodo en el cual se determina el precio de equilibrio para evitar manipulaciones de precios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el momento que un valor baja mucho, por ejemplo, imaginemos que este valor es Telefónica. Estábamos cotizando a estos niveles de aquí y de repente entra un hedge fund o una operación de venta muy fuerte al mercado y de repente se cae la cotización hasta superar, imaginemos que Telefónica en este caso tiene un 3% de rango de fluctuación. Entonces, en este momento en el cual Telefónica ha bajado un 3%, el mercado se para y se produce una subasta de volatilidad que dura concretamente 5 minutos. Al cabo de estos 5 minutos, el mercado vuelve a abrir. Si hay una fuerza vendedora muy fuerte y el mercado sigue bajando, pues bajaría. Si el mercado tiene una fuerza compradora muy fuerte, pues subiría. ¿De acuerdo? Entonces, lo que es importante saber es que en este momento de fuerte bajada se produce la subasta de volatilidad. Se produce una subasta de volatilidad y el mercado se para totalmente. Ahora nos preguntaremos, ¿para qué sirven? Pues mire,
es para controlar los precios de las acciones. Lógicamente, si en este momento se ha lanzado una orden de venta por error, aquí el mercado se ha parado, con lo cual el operador puede decir, esta orden de venta que he introducido por error, que he metido un 0 de más o un 0 de menos, la anulo. En ese momento el mercado volvería hacia arriba. Bien, evitan fuertes subidas y bajadas. Efectivamente, hemos visto que en este punto del mercado ha parado y se produce la subasta de volatilidad. Una subasta es igual que una subasta de volatilidad es igual que una subasta de inicio o una subasta de cierre. Es decir, que se pueden introducir órdenes, se pueden cancelar órdenes, se pueden modificar órdenes, pero no se negocia absolutamente nada hasta que se llega al fin de la subasta. Y, lógicamente, es un mecanismo de control. Es un mecanismo de control porque si yo introduzco una orden de venta y no hay ningún tipo de control, esta orden de venta puede llegar a unos niveles insospechados de bajada. Y de esta forma se controla. Llega aquí, hay una subasta, se controla, sigue bajando y sigue subiendo. Pero siempre es un mecanismo de control. Dicho sea de paso, las subastas de volatilidad pueden ser por rango estático o rango dinámico. Simplemente que el rango estático toma como referencia el precio de apertura del valor, en este caso vemos que sería este, y un rango dinámico simplemente toma como referencia el último precio negociado en cada uno de los valores. Por ejemplo, este. ¿De acuerdo? Por tanto, para resumir, una subasta de volatilidad lo que nos garantiza es que hay un control tanto de bajadas, ojo, como de subidas, que en el momento que se supera el rango de fluctuación de cada uno de los valores, estas subastas nos permiten parar el mercado.